Amén, queridos matrimonios. Estamos aquí en esta comunión recibiendo la palabra del Señor. Una palabra para los matrimonios, para estos últimos días. Nosotros vimos en la anterior comunión cuál es la realidad espiritual de estos últimos días. La palabra nos dice de que vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, violentos. ¿Por qué? Porque son para nuestra vida espiritual de esa manera, para nuestro matrimonio. Mas, alabado sea el Señor, porque la palabra de Dios no solamente expone la situación, mas también nos da el camino. Nos muestra de que en medio de toda esa situación, nosotros tenemos la palabra de Dios que opera en nosotros, que nos perfecciona y también que nos capacita. Nosotros vimos que la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras, tienen como función enseñarnos, educarnos, reprendernos, corregirnos, buscando algo, enfocándose en algo, de que cada uno de nosotros se convierta en un hombre de Dios, que sea perfecto. Eso quiere decir, la palabra de Dios trabaja en nuestro ser, en aquello que nosotros somos. No solamente trabaja en nuestro ser, en aquello que somos, sino también nos capacita, equipándonos para hacer toda buena obra. Vimos también que es importante nosotros abrirnos para recibir la palabra de Dios de una manera adecuada, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si es viva, produce vida en mí. Si es eficaz, transforma mi ser. Consigue operar mi vida, en mi vida. También vimos de que la palabra es cortante. Si nosotros no permitimos de que la palabra corte nuestro interior, nosotros siempre seremos los mismos. Mas si permitimos de que la palabra opere, habrá transformación. La palabra no solamente corta, sino también penetra. Y quiere penetrar hasta la parte más profunda de nuestro ser. La palabra también divide nuestro interior, separando lo que es de Dios de aquello que no es de Dios. Y también la verdad, la palabra abre todo nuestro ser delante de Dios. Porque en el versículo 13 del capítulo 4 de Hebreos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor hoy quiere curarnos, quiere restaurarnos, quiere capacitarnos, mas para eso necesitamos dejar de que Él haga eso. La palabra, cuando entra en nosotros, abre nuestro ser y opera en nuestro ser, dando vida, transformándonos. Y es eso que queremos o no. Mas como eso en una comunión de matrimonios, como estamos en una comunión de matrimonios, nuestro enfoque no es el individuo, sino el matrimonio. No es de gran ayuda solamente uno ser transformado. No es de gran provecho eso, sino de que el matrimonio sea transformado, de que ambos, los dos sean transformados. Los dos tienen que permitir de que el Señor actúe. Uno tiene que ayudar al otro. Amós capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. En esta oportunidad, necesitamos de que los matrimonios tomen y hagan ese acuerdo. Vamos a permitir de que el Señor
y su palabra entren en nuestras vidas. Vamos a permitir de que la palabra opere en nuestro ser. ¿Por qué? Porque fue el Señor quien nos juntó. ¿Cuál es nuestra condición? Todos pasamos por la pandemia, ¿verdad? Fueron tiempos difíciles. Cuando la pandemia llegó, nadie sabía si se conseguiría estar vivo hasta el final. Y muchos parientes queridos nuestros, conocidos, hermanos, partieron, mas nosotros estamos aquí. Ahora la pregunta es la siguiente. Frente a la pandemia o frente a las dificultades de nuestro día a día, frente a las tribulaciones y conflictos, ¿cómo es que vencemos las tribulaciones y los conflictos? Nosotros vencemos de manera individual o como matrimonio. Todos los matrimonios pasan por problemas. ¿Cómo ustedes se enfrentan los problemas? Cada uno buscando lo suyo propio, o los dos enfrentan juntos. O cuando el problema llega, uno queda acusando al otro. ¿Cuál es la realidad en nuestra casa? ¿Cómo es que enfrentamos los desafíos del día a día? ¿Solos o como matrimonios? Realmente algo muy triste en los días en los cuales vivimos hoy es que muchos matrimonios no viven en unidad. Son simplemente dos personas viviendo debajo del mismo techo, sin comunión, sin oración, sin realidad. Y ahí nosotros pasamos por dificultades, sí, pasamos por tribulaciones. Y cuando nosotros salimos de las dificultades, nosotros salimos más fuertes individualmente o salimos más fuertes como matrimonio. Salimos más unidos, más edificados, o salen dos personas fuertes más aisladas. Todos tenemos desafíos, sea en el área espiritual, sea en el área o en la parte psicológica, sea en la parte física. En el mundo de hoy, como ya vimos, las personas enfatizan el individualismo. Eso fomenta el amor a sí mismo, que es una marca de los últimos días, como nosotros ya vimos en la anterior comunión en la palabra de Dios. Estamos libres o presos en nuestros propios conceptos. Tenemos aquí un matrimonio, y ese matrimonio, claro, miren, nosotros tenemos dos personas. ¿Los dos son uno o no? Esa es una gran pregunta. Y hay muchos conflictos en varias familias. ¿Por qué? Porque el matrimonio, cada cónyuge quiere ser el centro. Por ejemplo, el marido quiere ser el centro. Él quiere que la esposa quede en órbita de él. Mas la esposa también quiere ser el centro y quiere que el marido quede en órbita de ella. ¿Quién debe ser el centro? Esa es la gran pregunta y la razón de muchas discusiones y conflictos hoy en las familias. El esposo quiere ser el centro, la esposa quiere ser el centro, mas ¿qué es lo que la Biblia nos muestra? La Biblia nos muestra de que Cristo tiene que ser el centro. No es el marido o la esposa, es Cristo
que tiene que ser el centro. ¿Cómo es que se ajusta el matrimonio? ¿Ustedes creen de que el matrimonio consigue ajustarse entre ellos? Ese no es el camino que la Biblia nos muestra. El camino para el ajuste de un matrimonio viene del ajuste de cada uno con Cristo. Si el marido está ajustado con Cristo y la esposa está ajustada con Cristo, el marido y la mujer están ajustados. ¿Por qué? Porque fueron ajustados en Cristo. Yo voy a dar como ejemplo nuestro cuerpo humano. Sus miembros necesitan conversar entre sí para ajustarse. No. Si cada miembro conversa con la cabeza, los miembros se ajustan. Ese es el secreto. Si todos somos gobernados por el Espíritu, el esposo es gobernado por el Espíritu, la esposa es gobernada por el Espíritu, ¿los dos van a discutir? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu está gobernando. Ese es el principio que vemos en 1 Corintios 12. Yo voy a leer algunos versículos y me gustaría de que todos prestaran atención. 1 Corintios 12, versículo 4. Hay estas clases espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de dones debería ser un gran problema, porque enfatiza la diferencia. Mas la diversidad de dones como en nuestro cuerpo no es problema. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el mismo. Es el Espíritu que comanda los dones. Hay diversidad, miren, de los ministerios, mas el Señor es el mismo. Nosotros somos diferentes, mas cuando el Señor es el mismo, no hay ningún problema. ¿Lo están viendo? Lo que necesitamos es estar ajustados con el Señor. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Si es Dios quien opera todo en todos, hay armonía. Entonces, el gran problema está cuando nosotros no estamos cerca del Señor, cuando nosotros no vivimos en el Espíritu, cuando nosotros no vivimos debajo del gobierno del Señor y cuando nosotros no dejamos que Dios realice todo en todos. Ese es el punto. El matrimonio está discutiendo. Y yo sé de eso porque doy consejos a muchos matrimonios. Hermanos en todo el Brasil completo tienen problemas a veces, personas en el Brasil todo. Tienen discusiones feas. Y ahí el esposo habla conmigo y acusa a la esposa. Y la esposa habla conmigo y acusa al esposo. Y usted cuando oye al marido ahí, la esposa está errada. Y cuando escucha a la esposa, el esposo está errado. Cada uno tiene sus razones. Y luego dice así, tú tienes que tolerar, dejar, perdona, y tal. Funciona. Mas lleve cada uno a la presencia de Dios. Deje que la palabra de Dios entre y opere. Deje que la luz de Dios brille. Si el marido va delante de Dios, la palabra opera. La luz de Dios brilla. Y la esposa también. Usted ni necesita pedir. Uno pide perdón al otro.
Ya tuvieron ese tipo de experiencia. El Señor nos dice en el interior, tú estás equivocado. El Señor ilumina. Cuando conversamos con las personas, yo quiero convencer al otro de que yo soy correcto. El esposo quiere convencer a la esposa y la esposa quiere convencer al esposo de que ella está en lo correcto. Mas cuando Dios brilla, Dios muestra de que el esposo y la esposa están errados, los dos también. Y miren, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Mas Deus dispôs os 1 membros, Corintios colocando capítulo cada deles no 12, corpo versículo convém. 6 en adelante, Deus vemos, os colocou juntos. miren, Dios colocó juntos. Colocou o casal juntos. El versículo 18, E ele dispõe as coisas y Él dispone las cosas como a Él le place, Ele sabe como Él quiere. Él sabe exactamente la función y la porción de cada uno. A Dios, miren, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. 24, a segunda Versículo parte 24, la de segunda 1 parte Coríntios 12. de 1 Corintios 12. ¿Por qué los que en nosotros son más decorosos? Miren, Dios coordinó el cuerpo, dando más honor a aquellos que menos honor tienen, a aquellos que son menos dignos. Debemos tener comunión con la cabeza porque es el Señor quien da eso. Y habrá armonía. Entonces, no es ni siquiera el marido como centro ni la esposa como centro, sino es Cristo como centro. Versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, para que no haya división en el matrimonio, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. ¿Está viendo? Cuando Dios gobierna, ¿qué sucede? Hay cooperación. La esposa coopera con el esposo coopera con la esposa. Eso es señal de que se está en comunión con Dios. Con igual cuidado en favor de los otros. Versículo 26, ¿qué nos dice? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Un solo sentimiento. ¿Por qué? Porque los dos están conectados con Cristo, que es la cabeza. Versículo 27 diz: Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Versículo 27 dice: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Podemos ver, este es el camino que la palabra de Dios nos muestra. Amén. Los dos estar conectados con el Señor. Los dos estar en comunión con el Señor. Y ahí surge un resultado que es armonía y paz. Por eso podemos ver. No es una cuestión de consejos humanos, es una cuestión de la persona de Dios en la vida del matrimonio. La importancia de la palabra de Dios, de la oración, porque la oración que cada uno tiene con el Señor es que el Señor va a hablar. El Señor va a iluminar. Cuando el matrimonio discute, el marido busca a alguien para conseguir desahogarse y habla todo. Y ahí quiere mostrar de que está en lo correcto, y la esposa también. Ese es el gran problema, estar buscando a alguien, algún ser humano, para poder desahogarse, cuando debería buscar a Dios y hablar con Dios. No es buscar a alguien, es buscar a Dios, hablar con Dios, orar a Dios.
Yo recuerdo cuando era pequeño. Um dia eu briguei Un día yo com discutí. Esdras. Nós dois Yo brigamos discutí con Esdras y los dos discutimos. e brigamos no soco. Y discutimos bastante. Daí minha mãe disse: quando seu pai E aí- voltar, vou falar pro seu pai. Mi madre me dijo, cuando tú regreses, Aquela vez, cuando o regrese, Dong también tu tava padre visitando a gente lá no Rio se va a Grande do hablar a Sul. él. Y el hermano Dong estaba hablando, ahí estaba visitando Río Grande del Sur. Y mi padre estaba acompañando y cuando volvieron, mi madre contó a mi padre y le dijo, mira, Miguel, con Esdras discutieron, pelearon ahí. Y el hermano Dong dijo, vengan ustedes dos, voy a hablar con ustedes. Y preguntó a Esdras, ¿quién está equivocado? Y Esdras dijo, no, Miguel está equivocado. Y me preguntaron a mí, yo dije, Esdras está equivocado. Y ahí nos enseñó algo y dijo, yo voy a enseñarles algo. Cuando ustedes vayan a discutir, cuando ustedes discutan, ustedes tienen que orar. Señor, mi hermano está equivocado, voy a darle un golpe en la cara. Bendice este puñetazo en la cara para que sea bien fuerte, que haga que él se arrepienta. Usted ora así. Ore así. Y nosotros comprendimos. ¿Por qué? Porque comenzar a orar, ahí ya no se tiene más voluntad de dar ese puñetazo en la cara. Agora, como o inimigo cria problemas para o ¿Cómo el casal, enemigo crea dizendo que é só se problemas afastar de Deus? É só se afastar de Deus? haciendo de que el enemigo se aparte de... Miren, ¿cómo se Imagina causa nós eso? sendo El enemigo hace que nos apartemos del Señor. Esa es la manera en la cual Él hace de que separação e nosotros divórcio, espera lá na frente. actuemos de esta manera. Por ejemplo, el divorcio. El divorcio nos espera allá al frente si es que nosotros somos apartados del Señor. Como o inimigo ¿Cómo el quer enemigo nos afastar de Deus? quiere apartarnos de Dios? Como? ¿Cómo Él quiere hacerlo? Existem muitas maneiras, mas eu quero enfatizar Existen ponto. muchas maneras, mas yo quiero enfatizar un punto. Na primeira epístola de João nos é En la mostrado. primera epístola de Juan se nos es mostrado. Ontem, En la anterior comunión vimos como o inimigo nos afasta de Deus, é nos afastando do amor cómo el de Deus, não é enemigo verdade? de Dios nos aparta de Dios, es apartándonos del amor de Dios, haciendo de que nos amemos a nosotros mismos, haciéndonos amar las riquezas y haciéndonos amar los placeres. Vimos ayer, 2 Timóteo capítulo 3. Agora nós 2 iremos Timoteo para capítulo 3. 1 João Ahora capítulo iremos a 1 2, Juan capítulo 2, versículo 15. versículo 15. Esse versículo diz o Ese seguinte: versículo dice lo siguiente, não ameis o mundo, no améis nem al as mundo, coisas que há no mundo. ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, O amor do el amor Pai del Padre no está en él. nele. Por que o apóstolo João nos diz? ¿Por qué el "Não apóstol ameis Juan o nos mundo, dice, nem no as améis coisas al que há mundo, no mundo"? ni las cosas que están en el Ele vê mundo? o perigo do amor Porque él do ve el mundo, peligro del amor en el mundo, de amar o mundo. de amar al mundo. Isso é algo que nos destrói. Eso es algo que nos destruye. Nosotros creemos de que amar al mundo no hace mal. O mundo parece que tem tantas coisas El mundo boas, parece de mas que tiene nós muchas precisamos cosas buenas, mas compreender necesitamos o que é o mundo. comprender O lo que es el mundo mundo. é um sistema montado El mundo por es un Satanás. sistema montado por Satanás. E esse sistema Y ese sistema, montado por Satanás fornece armado por Satanás, tudo que facilita você todo lo precisa que usted necesita para você não precisar de Deus. para usted no necesitar de Dios. Compreende? ¿Comprende? O mundo El é mundo sistema montado es un por sistema Satanás armado por Satanás para facilitar todo lo que usted para necesita, você não precisar de para Deus. usted no necesitar de Dios. É um sistema que afasta você de Deus. Es un sistema que le aparta a usted de Dios. Tudo que sua carne quer, Todo lo que su carne quiere, tudo que é para o seu prazer, todo lo que es para su placer, todo lo que usted quiere. Satanás apresenta mundo para você. Satanás presenta un mundo para usted. E você olha para o mundo e diz, puxa, Y usted mira para el mundo y dice, hay tantas cosas aquí. mas essas coisas substituem Deus. Mas esas cosas sustituyen a Dios. Y al final Você al está final del longe día, de Deus. usted está lejos de Dios. Passa a amar essas coisas. Usted
comienza a amar esas cosas. O mundo oferece tudo que El sua mundo carne ofrece quer, todo lo que su carne quiere, tudo que o seu ser todo lo caído que su quer. ser caído quiere. É sistema Es un sistema maligno. maligno. Por isso que João diz para não amar o mundo. Por eso Juan nos dice de que no amemos al mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. No amar al mundo ni Se las alguém cosas que amar hay en o el mundo, mundo. o amor Si do alguien Pai ama el não mundo, está el nele. amor del Padre Isso no quer está dizer, en él. quando você Eso quiere ama o decir mundo, de que cuando usted o ama al amor de mundo, Deus, el amor de o amor a Dios Deus desaparece. y el amor a Dios desaparece de su vida. Você diz, eu ganhei muita coisa. Usted dice, Mas yo gané muchas cosas, mas perdió el amor a Dios. compensa? Compensa. Vale la pena. 1 João 5:19. 1 Juan 1 5:19 João 5:19 diz: dice, Sabemos sabemos que que somos de Dios y que o mundo y el mundo entero jaz está no bajo maligno. el maligno. Preste atenção a esse versículo. Preste atención a este versículo. Creia nesse versículo. Crea en este versículo. Sabemos Sabemos de Deus. que somos de Dios. Nós Amén. somos de Deus. Nosotros Isso somos de precisa Dios. ser uma certeza para Eso nós. necesita ser una certeza para nosotros. Somos de Dios. Segundo, o mundo Segundo, inteiro jaz. y el mundo entero está bajo el maligno. É para quem? Esa palabra que Não é? está bajo el maligno, Fulano esto de ya tal. está bajo el maligno, ya aquí hace. Es algo referido a los muertos, alguien que ya está É para muerto. onde está a morte. Es a O donde mundo está. inteiro jaz. Isso quer Miren, dizer, aquí dice, o sabemos que mundo somos de Dios y que inteiro todo el mundo está yace bajo à el poder del morte. maligno. Yace quiere decir respecto a alguien que ya está muerto. El mundo ya está conectado a la muerte, ligado a la muerte. Jaz no maligno. Todo el mundo yace bajo el poder del Totalmente maligno, ligado totalmente com o ligado maligno. con el maligno. Então, é isso que Deus, o inimigo de Deus Entonces, eso es lo que el enemigo de Dios quer, fazer quiere, amar o mundo. hacernos amar al mundo. Deus já não é mais importante em nossa vida. Dios ya no Nós es queremos importante as más en coisas do nuestra mundo. vida. Aí Queremos las começa cosas del o mundo. fim. Ahí comienza nuestro fin. Satanás quer que o casal ame Satanás quiere de que el matrimonio, los cónyuges amen el sistema del mundo o algo que está en ese sistema que es el mundo. qual é a nossa condição como homem. ¿Cuál es nuestra condición hoy, queridos matrimonios? ¿Somos un matrimonio que ama a Dios o somos un matrimonio que ama al mundo? Usted sabe, el apóstol Juan, él toca en esa área específica. ¿Por qué? Porque es un área que amenaza nuestra comunión con Dios. Amenaza nuestra comunión con Dios. ¿Cuál es el pecado? Es amar al mundo. Eso destruye al matrimonio, a los cónyuges. El mundo. ¿Qué es lo que el mundo quiere de nosotros? El mundo quiere de nosotros nuestro amor. El mundo dice a nosotros, yo quiero que tú me ames. Dios también nos dice, yo quiero que tú me ames. ¿A quién vamos a amar? Y usted sabe cómo ese amor es expresado. El amor es expresado, digamos así, en tres cosas prácticas. Tiempo. Nuestro tiempo es más para Dios o más para el mundo. Todos nosotros trabajamos, tenemos empleo. Trabajar no es amar al mundo, trabajar es algo para sobrevivir, ¿no es cierto? Usted puede trabajar amando a Dios. Trabajar
Es algo que necesitamos hacer. Mas o tempo que você não está trabalhando, você Más el dedica tiempo a que quê? usted está trabajando, no está trabajando, ¿qué hace usted? ¿A qué lo dedica? Entonces, una cosa es Segundo tiempo. ponto, Lo del segundo sua punto, atenção. su atención. É assim que se é expressado o amor. Es así que es expresado el amor. Como você gasta o seu ¿Cómo usted tempo gasta su tiempo e o que chama a sua atenção? y lo que llama su atención? Você presta mais atenção às coisas do mundo ou ¿Prestan presta atención mais más a las cosas atenção del mundo o às presta coisas más de Deus? atención a las cosas de Dios? Ao mundo ou a Deus? ¿Al mundo o a Dios? Terceiro, Tercero, as despesas significa em que você gasta o dinheiro. las despensas. ¿En qué usted gasta el dinero? Eu não estou falando dinheiro de comprar comida, entendeu? Yo no estoy hablando dinero de comprar Coisas comida, da nossa manutenção. las cosas de nuestra Eu tô manutención. dizendo, o seu dinheiro Yo é estoy para hablando del financiar o dinero. mundo, é para ¿Está o siendo mundo, usado para financiar al mundo? ¿Es para el mundo o es para o Dios? O mundo usa o seu dinheiro ou ¿El Deus mundo usa o usa seu su dinero o Dios usa su dinero? Então, tempo, atenção e os recursos Entonces, tiempo, financeiros. atención y recursos financieros. Ah, eu amo a Deus. Ah, yo amo a Dios. Quanto tempo você tem ¿Cuánto para tiempo Deus? usted tiene para Dios? Quanta atenção ¿Cuánta atención usted tiene para Dios? quanto você gasta em Deus? ¿Usted cuánto gasta en Dios? Se nós dedicamos nosso Si tempo, nosotros atenção e dedicamos dinheiro nuestro pras tiempo, coisas atención desse y dinero mundo, para las cosas em de este vez mundo, en de lugar dedicarmos de dedicar coisas de Deus, las isso cosas mostra a las que cosas de nós Dios, amamos eso o quiere mundo. decir de que Não é uma nosotros questão amamos de al boca, é mundo. uma questão de No es una vida, cuestión de boca, es una cuestión de de práctica, realidade. Esses três de realidad. Esos tres puntos, tempo, atenção, dinheiro. tiempo, atención y dinero. Se você ama o mundo, tem a recompensa do mundo. Si usted ama al mundo, usted tendrá recompensa del mundo. Si usted ama a Dios, tendrá recompensa de parte de Dios. O mundo sabe como recompensar você. Para mantê-lo escravo. Para dizer, só eu tenho isso para te dar. El mundo sabe cómo Yo tengo recompensarle a algo usted para que que se sua aleje. carne El mundo quer. le dice, Eu posso ah, te yo dar, tengo algo Deus que nunca vai te solamente dar. yo puedo darte. Yo tengo algo que Mas tú sabe que necesitas Deus y que nunca Dios vai no te va a dar, dar. porque isso vai te matar. Mas ¿saben por qué Dios no Mas le va a nós dar eso a usted? percebemos Porque eso isso? le va a matar. Não Mas percebemos. nosotros percibimos eso. No, no percibimos. No lo percibimos. Como estamos nós, como casal, como família, nesse aspecto? ¿Cómo estamos como familia en ese aspecto? O mundo pode te dar a recompensa. El mundo mas puede essa darte recompensa. do mundo dura só enquanto Mas você esa viver. recompensa Quando del você mundo morrer, solo dura cuando usted viva, mientras esté vivo. Mas não cuando usted resta muera, mais desapareció. nada. No queda nada más. Mas aquilo Más aquí. que é recompensa de Deus, Miren, aquello que es recompensa de Dios, eternamente. usted gana eternamente. Nós estamos falando alguns Nosotros, princípios miren, ya estamos básicos da hablando vida principios cristã. básicos de la Por vida isso que a reunião cristiana. dessa manhã é Por aberta eso es para que la todos reunión de esta nós. oportunidad Todos es abierta necessitamos para toda la saber. iglesia. Todos necesitamos saber de esto. Agora, Ahora, vamos ver como é que está o nosso coração. vamos a ver cómo está nuestro corazón, como matrimonio Ou como cônjuge. o como cónyuges. Nós nos sentimos Nosotros em casa nos sentimos no en mundo, casa, ou en el nós mundo, nos sentimos em casa o nos no meio sentimos dos en irmãos? casa, en medio de los hermanos. Isso aqui eu estou levantando porque Esto aquí estoy hablándolo. ¿Por qué? Porque el enemigo fácilmente nos engaña. Quando estamos entre os irmãos,
Cuando estamos entre los hermanos, Casais não funcionam. muchos matrimonios no funcionan, Mas só terminar a reunião, todo mundo funciona. mas cuando termina la reunión todos Não tem funcionan. alguma coisa errada? No hay algo ahí de errado, algo mal ahí, ¿no? É porque quando termina a reunião, Es porque cuando termina la reunión usted se siente en casa. Não se sente Cuando em está en la reunión no se siente en casa. casa. Estou mentindo? Estoy mintiendo. A palavra de Deus ainda La palabra de Dios diz aún assim, se dice alguém así: ama o mundo, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. são incompatíveis. Son incompatibles. O que é esse amor do Pai? ¿Qué es ese amor del É Padre? o amor de Deus, Es el amor de Pai Dios. que habita em nós. El amor de Dios que habita en E esse nosotros. amor do Pai que habita Y ese em amor nós del Padre que habita en nos nosotros faz amá-lo. nos hace amarlo. O que é do Espírito, Lo que es del ama as Espíritu coisas de Deus. ama las cosas de Dios. Carne não La ama carne as coisas de Deus. no ama las cosas de Dios. A carne ama as coisas da carne. La carne ama las cosas de la carne. O Espírito ama as coisas El do Espíritu ama las cosas del Espíritu. Então, amar a Deus Entonces, amar a Dios vem do amor de Deus por viene del amor de nós. Dios Amamos por nosotros. porque Ele nos Amamos amou primeiro. porque Él nos amó primero. Daí nós vamos Ahí alguns nosotros dizem assim, mas vamos, nós miren, vivemos no mundo. algunos dicen, mas vivimos en el mundo. Sí, es correcto, Vamos eso ver sí. que o Senhor Jesus diz, Mas no vamos a ver lo Evangelho que el de Señor João, Jesús capítulo dice en el Evangelio de 17, Juan, capítulo 17, versículos 14 a 18. versículos 14 al Diz 18. assim, Dice así: eu lhes tenho dado a tua yo les he palavra, dado tu e palabra, o mundo os odiou, y el mundo porque eles los ha não odiado são porque do no mundo, son del mundo, como também como eu tampoco não yo sou. soy del mundo. Não peço que os tires do mundo, No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. eles não são do mundo, como também Ellos eu no não son del sou. mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifica-os na verdade, Santifícalos tua en la verdad. palavra Tu é palabra verdade. es verdad. Assim como tu me enviaste ao mundo, também Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado. mundo. Olha só. Quiero que los hermanos presten atención a este punto aquí. El Señor Jesús dice, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta es una afirmación clara. Nosotros no somos del mundo, como tampoco el Señor es del mundo. El Señor dice, no pido que los quites del mundo, porque muchos piensan de que el mundo está ahí y de que no tenemos que amar al mundo. Entonces, yo necesito vivir lejos de este mundo, voy a vivir en una caverna. Usted puede ir a vivir a una caverna, mas el mundo está en su corazón. ¿Comprende? No es una cuestión de estar en el mundo, la cuestión es la siguiente. Ellos no son del mundo, como también yo no soy, dice el Señor. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué quiere decir? Que ellos vivan en este mundo, más que no sean engañados, ganados por este mundo. ¿Por qué? Porque ellos no son de este mundo. Y aquí dice, quisiera, hermanos, que presten bastante atención. No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, porque miren, existen maneras de no ser del mundo, más de manera diferente a lo que Cristo nos muestra aquí. Necesitamos ser aquellos que no son del mundo, como también Cristo no es del mundo, del mismo tipo de Cristo. ¿Y qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos va a separar de este mundo? Es la palabra de Dios, porque el Señor quiere de que estemos en el mundo. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
Se nós não estivermos no mundo, como seremos enviados para o mundo? Si no estamos en el mundo, ¿cómo seremos enviados al mundo? A predicar el Evangelio. Então, olha a importância de Entonces não miren la amarmos o mundo. importancia de no A amar al importância mundo, de amarmos a Deus. E esse la é o importancia de segredo amar a do Dios. casamento, Y ese es el é secreto del amar a matrimonio. Deus. Quer ver? 1 João, Amar a Dios. Primera Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo capítulo aquele 5, versículo 1. que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquel que Olha cree só, que Jesús es que el Cristo maravilha. es nacido de Dios. Você Qué cosa crê maravillosa. em Jesus Cristo, Usted cree en você Jesucristo y nasce de usted novo. es, Você ya nació ahí de nascido nuevo. de Deus. Es nacido de Dios. E olha só o que vem depois. Y miren lo que viene Todo después. aquele que ama ao que o Y todo aquel gerou, que ama isso al que significa engendró, todo ama aquele también. que ama a Deus, porque Aquí ele dice, foi todo gerado aquel que de ama a Deus, Dios, porque fue foi engendrado nascido de de Dios, Deus, fue nacido de Dios, ama ao que también dele é ama nascido. al que ha sido Significa, engendrado se por eu él. amo a Deus, eu amo a todos que são nascidos Si de yo Deus. amo a Dios, yo Se eu amo a también Deus, amo a todos los eu que son amo nacidos meu de Dios. cônjuge, porque ele é Yo también nascido amo a de mi Deus. cónyuge, porque es nacido de Dios. E olha, o versículo 2 Y miren el versículo 2 de 1 Juan Mas aí ele 5. fala, pelo outro lado. Habla Nós del otro lado ahí. conhecemos En que esto amamos conocemos os que filhos de amamos a Deus los hijos de quando Dios, amamos a cuando Deus amamos a Dios y praticamos guardamos sus sus mandamientos. Como você, no versículo 1, como você sabe que alguém Versículo é 1. nascido ¿Cómo de usted Deus? sabe que alguien es nacido de Dios? Aquele que nasce de Deus, Aquel que ama nace de a Dios Deus ama e a ama os Dios irmãos. y ama a los Todos hermanos. aqueles que Ama a são todos nascidos. aquellos que son E nacidos como de é que Dios. você sabe ¿Y cómo es que usted que nós amamos os irmãos? sabe que nosotros amamos a los hermanos? Es cuando amamos a Dios y practicamos Palavra, os seus su mandamentos. palabra, sus mandamientos. E nós sabemos essa palavra que é ágape. Queridos casais, Y sabemos que esa palabra es ágape. cônjuges, Queridos eu quero matrimonios, fazer a seguinte cónyuges, pergunta. yo quiero hacer la Você siguiente quer pregunta. que o seu Usted cônjuge quiere de que su ame cónyuge você le com ame a usted amor incondicional con amor ou incondicional amor condicional? o con amor Com condicional, amor humano ou com con amor divino? humano o con amor divino. O que você tem que fazer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Amar a Deus. Ayudarle a amar a Se Dios. Deus, ele vai amar você Si él ama a Dios, va a amarle a usted com o amor de Deus. con el amor de Dios. Ele vai obedecer a Deus. Él va a obedecer a Dios. E Deus vai falar pro Y seu Dios va a cônjuge, hablar para su maltrata cónyuge. o seu cônjuge, maltrata. Ah, maltrata a tu cónyuge. Vai falar isso? Dios va a decir eso. Não dá atenção ao seu cônjuge. Ah, no des atención a tu Deixa cónyuge. pra No, lá. Vai falar déjalo, abandónalo. ¿Eso va a decir Dios? isso? Não vai falar. No va a decir eso. Quer que seu cônjuge te ame? Usted quiere que su cónyuge le ame. Ayúdele a amar a Dios. É isso que a palavra de Deus nos diz, tá? Es eso que la palabra de Dios nos dice. Esse mundo está aí. Terrível. Y ese como mundo nós está ahí, vimos. terrible, como nosotros vimos ya. 1 João, capítulo 5, Primera Juan capítulo versículo 5, 4. versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus, Porque todo lo que es vence nacido o de mundo. Dios vence al mundo. E esta é a vitória Y esta que es la vence o victoria mundo, que ha vencido al a mundo, nossa fé. nuestra fe. Nós, como casal, queremos vencer o mundo. Como matrimonio, queremos vencer al mundo. Então temos que viver Entonces por meio da tenemos que vida vivir divina. por medio de la vida divina que hay en nosotros. Tenemos que amar a Dios. No versículo 5 de En el 1 versículo João 5 5 de 1 diz, Juan "Quem é o que 5 vence o mundo, sino aquele dice, que crê ser ¿quién es el que vence al mundo, Deus?" sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tá certo? Correcto. Porque quando crê Porque que cuando Jesus se Cristo cree é salvo, que Jesús es el salva Hijo de a Dios, vida de se es Deus. salvo. Y Ganha a cuando se vida es de salvo, se Deus, gana la ama vida a de Deus, Dios. Y se si se ama gana la Deus, vida de Dios, se ama a Dios. Y si se ama a Dios, cônjuge. se ama al cónyuge. Voltando para 1 João capítulo 2. Volviendo a 1 Juan capítulo 2, 16, versículo diz 16. assim, porque tudo que há no mundo,
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí nos muestra tres cosas. Los deseos de la carne, lo que su carne quiere. Los deseos de los ojos, aquello que usted quiere ganar. Eso es lo que su alma quiere. Y la vanagloria de la vida, la soberbia de la vida, el orgullo, la ostentación de tener algo en este mundo. O mundo vem para satisfazer a concupiscência da carne. El mundo viene para satisfacer la concupiscencia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Lo que el mundo ofrece para usted es lo que su carne quiere. Lo que el mundo ofrece para usted es lo que sus ojos quieren. Amadas irmãs, quando você vai num shopping, Amados hermanos, cuando ustedes van a un shopping, ustedes miran. Claro, usted mira y dice, yo quería esto aquí, yo quiero esto aquí. Más no tengo manera de comprar, no tengo dinero, más solamente queda deseando eso. Más los ojos quieren. ¿Entiende? Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. A los hermanos les gustan otras cosas también. Cosas electrónicas, cosas de carro. Si yo tuviese esto aquí. E a soberba da vida. Y la soberbia de la vida. A ostentação. La ostentación. A questão de eu tenho algo que os outros não têm, que os La outros cuestión de yo tengo algo que los otros no tienen y desean. Eso es la soberbia de la vida. La vanagloria. ¿Y eso sirve de algo? No, no sirve de nada. Miren, es ahí de que Eva cayó. Tenemos los 3 puntos aquí. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Concupiscencia de la carne. Yo quiero comer eso. Agradable a los ojos. Concupiscencia de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. La vanagloria de la vida. Yo quiero ser alguien que sabe más que los otros. La vanagloria de la vida. Y aquí dice claramente. Todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no procede del Padre. No es algo que el Padre quiere dar a nosotros. ¿Por qué? Porque hace mal. ¿Por qué hace mal? Es ahí de que la serpiente engañó a Eva. Él hizo de que Eva creyera de que Dios era malo, de que Él no quería de que ellos comiesen del árbol del conocimiento. ¿Y por qué? Porque quería impedir de que ellos sean iguales a Dios. ¿Entendió? ¿Entienden, hermanos? Miren, la propaganda, la verdad, trabaja exactamente en esa área, en esos 3 puntos. Y eso es que la palabra de Dios dice claramente, eso no viene de mí. Queridos matrimonios, recuerden eso. Cuando ustedes quieran hacer algo, recuerden, ¿eso viene o no viene de Dios? ¿O viene del mundo? ¿Ustedes creen que esas cosas no nos influencian? Cada uno de nosotros tiene un concepto sobre ciertas cosas, un patrón, un estándar. Para usted,
¿Qué es el patrón o el estándar de logro, de éxito Para você, para usted? o que é padrão de ¿Qué bom es un cônjuge? patrón O que é o el bom estándar de un marido e buen uma boa cónyuge? esposa? ¿Qué es un buen marido, una Para buena você, esposa para usted? essas ideias e conceitos Esas que ideas você y tem conceptos que de usted que é tiene bom marido, de qué es que un é buen uma boa marido, qué es una esposa, buena vem do esposa, mundo ou vem de ¿viene Deus? del mundo o viene de Dios? Baseado nisso, nós podemos ver Basado en eso, quanto nosotros nós somos podemos ver cuánto contaminados nosotros ou já somos estamos contaminados contaminados. o cuánto ya estamos contaminados. Para você, querido casal, Para qual que é usted, querido padrão de matrimonio, espiritualidade? ¿cuál es el O estándar que é de casal espiritualidad? espiritual para vocês? ¿Qué es un matrimonio espiritual para ustedes? Romanos 12:2 diz: Romanos "Não vos 12:2 conformeis com dice, esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que no os conforméis a experimenteis este qual seja a siglo, boa, agradável e perfeita vontade sino de transformaos por Deus." medio de la renovación de Não vuestro vos entendimiento, para que conformeis com comprobéis esse cuál sea século. la buena voluntad Não de Dios, deixe esse agradable y mundo perfecta. No deje de que conformá-los. este mundo deje que se Deus não conformen quer que a nós Él. tomemos a Dios no forma quiere desse de que mundo. tomemos la forma de este Não mundo. queremos ser um casal que No tenha a queremos ser un forma desse matrimonio que mundo. tiene la forma de este mundo. As coisas do mundo são contra Deus. Las cosas del Nós mundo não son contra somos Dios. contra Deus. Nosotros no somos E contra não Dios. aceitamos as Y no coisas que são aceptamos las contra cosas que Deus. son contra Dios. 1 João Primera Juan 2, versículo 17 diz: "Ora, o mundo pasa, bem como a sua concupiscência. 2:17, ¿qué Aquele, dice? porém, que faz a vontade Y el de mundo Deus, pasa y sus permanece deseos, pero el que hace la voluntad de Dios eternamente." permanece para Aqui, siempre. João Aquí, nos dá uma palavra de Juan nos da una advertência. Ele palabra de dice: advertencia. "O mundo Recuerde, pasa." el mundo pasa. Um dia tudo isso vai passar. Un día Essa todo esto va a concupiscência pasar. passa Toda também. esta O concupiscencia y que você deseos quer van a vai pasar. Lo passar que usted também. quiere va a pasar también. Nosotros podemos ver un ejemplo de eso. Es Lot en Génesis. Ele andava com Abraão, depois ele foi para o Él andaba mundo. con Abraham Ele y luego él passou a fue amar al o mundo. Comenzó, Ele ganhou status, comenzó a amar al mundo y él ganó estatus, influência, influencia, riqueza, conforto. riqueza, conforto. E num instante, Y en un instante, tudo se foi. todo se fue. E esse versículo diz: Y ese versículo dice, el mundo bem pasa como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade y de sus Deus, deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece eternamente. para siempre. Por que permanece ¿Por qué eternamente? permanece para Porque siempre? ele não permanece no mundo. ¿Por qué no permanece en el Alguém que não mundo? permanece Porque es na alguien que no permanece en la ele concupiscencia, en los permanece em deseos, sino permanece en Dios. Ele habita em Deus. Habita Ele en não Dios. habita no mundo. No habita en el Nessas mundo, coisas do mundo. en esas cosas del Habita em mundo. Deus, por isso Habita que en Dios, por eso habita, es que permanece. habita, permanece eternamente. Amados casais, Amados matrimonios, o desejo de Deus el para deseo de Dios para é nosotros que nós sejamos um casal es que nosotros seamos un que faça a matrimonio vontade de Deus. que hace la voluntad de Dios, un matrimonio que permanece eternamente. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos Amém. bendiga. Amén. Nossa palavra fica por aqui. Nuestra palabra queda por aquí.
Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra maravillosa, por este mensaje tan precioso que el Señor nos viene a hablar, para que podamos aplicar esta palabra a nuestra vida, una palabra que nos viene a iluminar, nos viene a mostrar de que el Señor desea transformar nuestra vida. Él desea de que podamos, Señor Jesús, tener un nuevo comienzo y que podamos continuar avanzando, amándolo a Él, y podamos continuarnos prosiguiendo juntos, Señor Jesús, como familia, como pareja, hay matrimonios, cónyuges, también como familia, padres, hijos, todos en conjunto, hermanos, podamos continuar prosiguiendo, avanzando hasta la meta. Amén, Señor Jesús, hermanos. Les vamos a pasar el link del primer mensaje de esta serie de 2 comuniones que hemos tenido muy preciosas, que podamos continuar disfrutando, rumiando, compartiendo. Les animamos a dejar un like aquí al video, hermanos. También les animamos a poder compartir este mensaje con más personas en nuestras redes sociales, enviarlo a nuestra familia, a conocidos, compañeros de trabajo, contactos, hermanos, que el Señor pueda hablar con cada una de las personas. Y pues así mismo, Señor Jesús, hermanos, podemos dejar un comentario, podemos dejar un amén, podemos dejar la porción que hemos disfrutado. Y Señor Jesús, podemos también así mismo, hermanos, dejar, si tenemos un pedido de oración, podemos dejarlo en la parte de comentarios. Vamos a estar orando por ustedes. Amén. Jesús es nuestro Señor, amados hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Continuemos orando unos por otros y les pedimos que siempre estén orando también por este canal, por la salud de los miembros de este canal que también están sirviendo con mucho amor a cada uno de los miembros del cuerpo. Y amén. Jesús es nuestro Señor, amados hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga mucho. Un abrazo para todos y vamos a continuar prosiguiendo. Jesús es nuestro Señor.